Bueno, y este fin de semana los camioneros paralizaron diferentes rutas para exigir más seguridad, lo veíamos también en esa nota, y control de migración. Ante esto, el gobierno acordó decretar estado de excepción en la zona fronteriza de 4 provincias del extremo norte, oficio que ya fue ingresado a la Contraloría. Y para conversar sobre este y otros temas tomamos contacto con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, ministro? Hola, Fresia, muy buenos días, un gusto estar contigo. Igualmente, ministro, el regreso de los otros secretarios de Estado fue anticipado porque estaba previsto para el 21 ayer, y ¿cómo estuvo esa primera jornada, sobre todo de consejo al que citó el presidente ayer? Sí, no fue tan anticipado porque el 21 vamos a tener las reuniones de traspaso con las nuevas autoridades y eso ya se está agendando. En mi caso voy a tener el próximo lunes una reunión con la ministra del Interior designada, ¿cierto?, que es Isquia Siche, y por supuesto también con los subsecretarios que la van a acompañar. Vamos a tener una conversación, pero ayer fue un consejo de gabinete, efectivamente, donde el presidente fijó algunos criterios para estas semanas que tenemos por delante. Tenemos algunos desafíos del punto de vista operativo, práctico, de contingencia, pero también algunos ya entrando en materia, ¿cierto?, incluso con temas legislativos. Todavía quedan algunas semanas en donde vamos a empujar algunos proyectos que nos interesan y también, por supuesto, enfrentar esta última recta con los desafíos hasta el último día, tal como él nos ha pedido. Sí, yo le preguntaba porque se había dicho que muchos volvían de manera anticipada por las críticas que habían recibido, porque en estos días había estado más complejo, sobre todo la situación ahora, lo que pasó en el norte. ¿No hubo o autocrítica o respecto a las críticas recibidas por otros sectores, ministro, por el periodo de vacaciones? No, eso se ha aclarado, lo aclaró también. Bueno, a mí también me tocó hablarlo durante las últimas semanas, pero mira, en definitiva hay una programación siempre con respecto a las vacaciones, no solamente a los ministros, en general, todas las personas que tienen ese derecho. Y en ese contexto hay equipos de trabajo, hay subrogancia, hay subsecretario, hay un trabajo que se siguió haciendo. Yo en lo personal me tomé 3 o 4 días, pero también sabía que tenía que estar de vuelta por distintas circunstancias, por lo tanto todo se coordinó para que pudiésemos seguir trabajando. Yo creo que finalmente hay un derecho finalmente de los funcionarios públicos en general, ¿cierto? Y los ministros también tienen ese derecho, así es que fue coordinado con anticipación, pero siempre los equipos de trabajo siguieron avanzando. Bien, ministro, entremos en materia de lo que está pasando en el norte a propósito de este acuerdo al que llegaron después de la reunión del sábado. Ha habido voces críticas también. Ayer conversábamos con el alcalde de Colchane, también con el gobernador de Tarapacá, respecto, por ejemplo, a un punto de la ley de migración que tiene que ver con aquellas personas que se van y luego en una desorientación tienen que volver a la frontera, ¿no? En ese aspecto, ¿ustedes creen que han sido claros con el retorno de muchos ciudadanos que llegaron a las fronteras durante estas horas por la desorientación o poca información, ¿no?, que tenían del acuerdo alcanzado el sábado? Con respecto a la reconducción, estamos hablando de cuando una persona... Exacto, de la reconducción, que vuelven y son devueltos a Chile nuevamente, se quedan en la frontera y después ingresan otra vez. Sí, nosotros hemos sido claros de que la reconducción es una herramienta importante que se suma a otras herramientas, por supuesto. No, por sí sola no es la única solución a un problema de cerca de 7 millones de venezolanos que salen arrancando una dictadura y que han cruzado 4 o 5 fronteras previas, Fresia. O sea, esto no es solamente un problema de Chile o la frontera con Bolivia. Esto ocurre en todos los países que vienen caminando, ocurre en Estados Unidos con México, ocurre en Europa, ocurre en tantos lugares. Entonces, y ningún país, muchas veces por más recursos que tengan, por potencias militares que tengan, lo han logrado resolver, porque entre otras cosas, los países están preparados, ofrecen su frontera para recibir un ataque de un ejército enemigo, pero no para dispararle a una familia que va cruzando con niños. O sea, eso es otra lógica. Entonces, esta otra lógica hay que enfrentarla de manera integral. Hay que enfrentarla con un trabajo regional, con los países vecinos, pero también fortalecer la herramienta. Y por eso era tan importante tener la reconducción, que no teníamos hasta el viernes pasado.
lo inmediato no, ya se comenzó a trabajar la reconducción, vale decir, hoy día, si alguien cruza la frontera, hoy día la herramienta que tienen las policías es entregar o reconducir a esas personas al otro lado de la frontera, y eso ya se inició es que por eso me quiero detener en Colchane y en Chacayuta con Perú. Sí, me quería detener en ese punto, porque precisamente el alcalde de Colchane dice, claro, la reconducción funciona en el momento que se devuelven, se quedan en la madrugada y durante la mañana vuelven, porque entre la desorientación o poca información tampoco, ahí hay un vacío legal porque no los dejan entrar, por ejemplo, al otro país limítrofe. ¿Cómo se hace en lo inmediato con esas personas que siguen quedando varadas en las cercanías de la frontera? Lo que pasa, Frecia, es que técnicamente esas personas no han ingresado a Chile. Esas personas vienen caminando, en este caso por Bolivia, o puede ser por Perú, por Argentina, claro. Y lo que se hace es decirle a las autoridades, mire, esta persona que estaba en su país, porque ingresó a su país, seguramente los venezolanos entraron por la frontera con Perú, por el desaguadero, en el extremo norte de Bolivia, sur de Perú, entraron a Bolivia, algunos de ellos incluso tienen visas, unas visas temporales que le dan en Bolivia de tránsito. Bueno, estas personas cruzaron y se devuelven a las autoridades. Eso es un proceso que nosotros lo hemos incorporado y también lo estamos trabajando con los países vecinos. Por supuesto que tenemos todavía que explicarles bien a las autoridades de los países limítrofes. Ya comenzamos algunas mesas de trabajo, en este caso con Bolivia, lo estamos haciendo también con la policía peruana. De hecho, durante la madrugada hubo una reconducción de cerca también de 14 o 15 personas hacia Perú, también de ciudadanos venezolanos, en el caso argentino por Ollagüe también. O sea, por supuesto que el periodo de inicio puede tener todavía algunas situaciones que tenemos que mejorar con los países vecinos, pero en la práctica son ciudadanos que no han ingresado formalmente a Chile y que se les reconduce más allá de la frontera. Eso sumado al decreto 265, sumado al estado de excepción que esperamos que comience hoy o mañana, son herramientas que por supuesto nos van a dar la posibilidad de aminorar el flujo. No podemos prometer un flujo cero, porque eso ni siquiera las potencias mundiales lo han podido lograr, porque es muy difícil. Y hay que recordar que un venezolano que está entrando, por ejemplo, por Colchane a Chile, ha pasado 4 o 5 fronteras previas. Entonces esto es un problema regional, además, con un origen muy claro también en una dictadura cruenta como la dictadura venezolana. Ahora, ministro, también el gobernador ayer decía que había un tema con la negociación de los camioneros, y no solamente el gobernador, de varios, incluso sectores de la ciudadanía decían que aquí el que había impuesto una ley no ley de migración, sino que el estado de excepción en estas 4 provincias había sido determinado finalmente por los camioneros este fin de semana, con un nivel de presión que tuvo a otras personas que venían en las carreteras, que tuvieron que esperar muchas horas, no solamente para que llegaran a acuerdo, porque muchos recién comenzaron a levantar ayer sus bloqueos. ¿Qué fue lo que pasó ahí o qué hizo que se extendieran tanto las conversaciones o que no levantaran las movilizaciones o los bloqueos en las rutas? Lo primero que hay que recordar, Frecia, es que antes que camioneros, antes que ministros, antes que periodistas, somos todos primero personas. Y aquí murió una persona, murió un ciudadano chileno en manos de una persona que había ingresado de manera clandestina a Chile, y en eso nosotros nunca hemos tenido ambigüedad como gobierno, Frecia. Siempre hemos dicho, una persona que ingresa a Chile de manera clandestina debe ser expulsado inmediatamente. Lamentablemente hemos perdido ante las Cortes que han cambiado el criterio y que han dicho no, además de ingresar clandestinamente a Chile, un migrante para ser expulsado tiene que cometer un delito adicional. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero más allá de eso, primero una persona. Por lo tanto, el estado de excepción que estamos decretando para las 4 provincias tiene que ver justamente con eso, con cuidar más aún nuestra frontera, que ojalá el flujo migratorio baje de manera importante. ¿Para qué? Para evitar que las personas que están ingresando a Chile sin saber a qué vienen, sin tener registro de quiénes son, sin saber si vienen con buenas o malas intenciones, ese flujo poder cortarlo, y que el día de mañana, con la misma ley migratoria que se aprobó, esas personas que quieran venir a Chile saquen su visa antes de venir y sinceren a qué vienen. Yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy como turista, y poder chequear los antecedentes. Eso es lo que busca justamente esta nueva ley. Por lo tanto, la implementación del estado de excepción, yo la verdad es que no sé si, yo he visto que en general ha sido valorado por la ciudadanía, por las autoridades también. ¿El levantar los bloqueos, ministro, a propósito de las conversaciones del sábado? No,
Sí, eso tiene una explicación. Mira, tuve una reunión de cerca de 7 horas con 17 representantes de la región, 17. A diferencia de otras regiones, aquí había una cantidad importantísima de dirigentes. Quisimos conversar con todos. Nosotros a lo mejor hubiésemos dicho, no, conversamos con 3 o 4, pero hubiésemos tenido un problema adicional porque la representatividad de todos era mucho más atomizada en esa región. Por lo tanto, decidimos conversar con todos. Eso, por supuesto, hace que las conversaciones sean un poco más lentas, pero también fue un acuerdo bastante amplio. De los 17 que firmaron, 16 respetaron y inmediatamente desbloquearon. Eso a veces no queda mucho en la retina de la gente o los titulares. Sí, los otros pero no. siguieron bloqueando algunos que estaban ligados a un gremio que firmó, pero que desconoció el desbloqueo automático porque me explicaba el dirigente que se le fue un poco de las manos porque las personas que estaban en los puntos de bloqueo no querían hasta no ver las patrullas, no ver el helicóptero, todo lo que habíamos comprometido, y en la medida que lo fueron viendo, fueron desbloqueando, y algunos otros dijeron, en realidad nosotros queremos quedarnos acá hasta que pase, ¿cierto?, el funeral, ¿cierto?, el cortejo de Byron, y después de eso desbloqueamos, bueno, conversamos. Mira, hay mucha gente que hubiese querido a lo mejor que hubiésemos... Yo les dije, mira, ok, vamos a hacer lo siguiente, desbloqueen una pista, dejen que podamos abastecer a Antofagasta, por ejemplo, de combustible, ¿cierto?, de otros insumos. Cumplieron con aquello, fuimos conversando telefónicamente, personalmente lo hice, porque creo que en esta oportunidad, cuando está en juego la vida de una persona que murió, está en juego, ¿cierto?, la seguridad, y tan sentido, digamos, por todos, no solamente los camioneros, sino que toda la comunidad. Yo estuve la semana antepasada en Arica, en Iquique. Creo que es mejor conversar, llegar a acuerdo, que imponer algo, porque hubiese sido tal vez peor. Pero más allá de eso, creo que se llegó a un buen acuerdo. Creo que hoy día se están valorando. Yo me quedo también con las palabras del alcalde de Soria, con quien tengo bastante diferencia, pero es una persona que por lo menos, Fresia, te quiero decir lo siguiente, dice lo mismo con la cámara prendida y con la cámara apagada, y eso tengo que valorarlo, porque él me dice las mismas cosas en la reunión que cuando lo entrevistan. Hay otros actores políticos que en la reunión se quedan bastante calladitos y cuando se prende una cámara dicen otras cosas. Entonces yo valoro que el alcalde de Soria, por ejemplo, ayer dijo, hemos visto más presencia, hemos visto que se puede retornar ya más a la playa, valoró las medidas. Bueno, de eso se trata, de conversar. Yo con el alcalde de Soria hemos tenido muchas conversaciones, algunas con más acuerdos que otros, pero en definitiva estamos en presencia de un trabajo que tenemos que tomarlo todo como una política de Estado. Yo creo que el cálculo político pequeño no sirve en esto, no ayuda. Entonces, yo invitaría a todos aquellos que solamente opinan o critican cuando hay una medida, que se sumen, que colaboren, que aporten. Lo decía también el director del Servicio de Migraciones, ¿cierto?, Álvaro Belolio, que había un fondo que se puso disponible, justamente incluso para los mismos gobernadores regionales, para muchos alcaldes también de la macrozona norte. Y ninguno postuló a ese fondo, era un fondo de inclusión. Entonces, y también se le invitó en octubre, yo estuve en la macrozona norte invitándolo a definir la política regional de migraciones, tampoco se ha hecho. Entonces, mira, yo acepto la crítica, pero también cuando hay solo comentarios negativos, también es importante que esos mismos actores se pongan también a trabajar. Ministro, lo quiero llevar también al cambio de mando, porque ya lo decíamos al inicio, se va a reunir con su sucesora, Isquia Siches, el próximo lunes, ¿no?, a las 9. ¿Van a hacer reuniones paralelas con otros ministerios o ustedes van a debutar en esta reunión de cambio de mando o de traspaso de mando más bien? La primera reunión es el ministro del Interior, en este caso, ¿cierto?, saliente, que soy yo, con la ministra designada, ¿cierto?, que en este caso es Isquia. Con los subsecretarios también, la invité con los subsecretarios, creo que es bueno dar una señal de trabajo en equipo y en conjunto del primer día, y esa reunión marca una pauta que después, durante el día, seguramente el lunes 21, van a venir otros ministerios, ministros, ministras también con sus reuniones, y así durante la semana ya los distintos ministros y ministras también sectoriales. Primero el comité político y después los ministros sectoriales. Con Isquia Siches, ¿no?, como de traspaso de información, de algunos antecedentes que serían prioritarios en estos días y para los primeros también días del próximo gobierno, ¿no? Con Isquia nos conocemos hace algún tiempo por la mesa social COVID, así que siempre hemos tenido contacto, nuestro número telefónico, el WhatsApp. Ella en su momento me pidió información con respecto a temas como la macrozona sur, también temas de migración. Hace algunas semanas atrás hemos conversado algunos temas, pero las reuniones formales de traspaso de información, las carpetas ya oficiales son el lunes 21, así es que ese día seguramente, bueno, no solamente ese día, a partir de ese día quedamos disponibles para ellos
permanentemente, con todas las reuniones que sean necesarias. Hay ministerios, ¿cierto?, como Interior, que son complejos, son grandes, tienen muchos recovecos, tienen mucha información que traspasar. Además que todo se está subiendo a una nube para que ellos puedan tener disponible la información, pero siempre la conversación, si quieren un consejo, si quieren, ¿cierto?, alguna perspectiva, alguna opinión, por supuesto, siempre vamos a estar disponibles, porque aquí lo que se trata es mantener las tradiciones republicanas, de que los traspasos deben ser así, y además que también a todos nos sirve que al próximo gobierno, por supuesto, le vaya bien en materias tan importantes como la seguridad pública. Bueno, la Convención Constitucional hoy día también parte una etapa bien importante que tiene que ver con las reformas ya que podrían comenzar a ir a la Constitución, ¿no?, a votarse. Eso, ¿cómo lo ve el gobierno con la distancia que entendemos, ¿no? Pero un hecho que unos dicen que es el segundo tiempo y otros dicen definitivamente que es la parte más importante del partido que se juega en la Convención. No, para nosotros como gobierno es importante el desarrollo. Hay que recordar que la Convención Constituyente es el resultado de una salida institucional a una crisis social y política del año 2019. Y este gobierno aseguró el tren de elecciones, primero plebiscito, después la elección de los convencionales, para poder llegar justamente a este punto. Por lo tanto, para el gobierno es importante que la convención pueda tener todas sus definiciones en tiempo y en forma. Ahora, respetamos su independencia, respetamos las definiciones, pero por supuesto que hay temas en los cuales, si bien es cierto, tratamos de no opinar, nos preocupan y estamos muy atentos y estamos siguiendo muy en detalle justamente el desarrollo de aquellos temas. Yo lo comentaba hace algunos días atrás, ¿cierto? Alguna propuesta que hubo en alguna comisión con respecto a la amnistía, incluso de delitos futuros, o sea, la amnistía asegurada incluso hasta el plebiscito de salida. Eso, por supuesto, desde el punto de vista de la seguridad pública, no podemos no opinar, porque efectivamente genera una sensación de impunidad incluso para aquellos delitos que todavía no se cometen. O sea, vale decir, bueno, en realidad, si va a haber impunidad, vamos para adelante, ¿cierto?, con los actos criminales o los delitos, porque efectivamente hasta el plebiscito de salida vamos a tener una especie de manga ancha. Ese tipo de cosas, por supuesto, esas señales, nosotros le hemos dicho, nos preocupan, y hay otras que, por supuesto, seguimos con detalle, pero siempre tratamos de mantener, por supuesto, la distancia y respetar la autonomía de la convención. Y en otro punto que está marcando las horas tiene que ver con un debate que vuelve, ministro, y es por la entrada a clases. Desde el colegio de profesores, algunos alcaldes, como el alcalde de Recoleta, por ejemplo, han dicho que las condiciones no están en todos los establecimientos. ¿Qué dice el gobierno? Porque la fecha va a coincidir con el gobierno saliente del 2 de marzo, ¿no? Y hay una decisión que parece ser transversal con el próximo ministro de Educación. ¿Están las condiciones, cree usted? O sea, yo creo que las condiciones de hoy son muy distintas a las de marzo del año pasado. O sea, efectivamente, el proceso de vacunación, la mutación, ¿cierto?, del mismo virus, pero obviamente con consecuencias menos letales. Bueno, yo creo que hay un conocimiento también del proceso. Ya llevamos prácticamente 2 años en modo COVID, hay más información, hay más formas también de poder evitar. Ya también incluso los mismos niños tienen hábitos instalados, e incluso mucho más que los adultos, ¿cierto? Los niños instalan hábitos de manera mucho más marcada. Yo creo que están las condiciones para poder tener procesos presenciales. Además que el debate y los números con respecto a las consecuencias de la falta de relación presencial entre, no solamente desde el punto de vista educativo, sino que también del punto de vista socioafectivo, del punto de vista de la comunicación, de las habilidades sociales que desarrollan los niños, han sido nefastos. El punto de vista de la alimentación, en muchos casos, de quienes dependen de la alimentación en los establecimientos. Yo creo que hoy día las condiciones son muy distintas y creo que hay una marcada tendencia, ¿cierto?, tanto en este gobierno, por supuesto, y en el gobierno entrante, de empujar la presencialidad de las clases. Sí, ministro, solo para terminar, sabemos que se tiene que ir. Hay una información de 18 camiones que fueron quemados a Mariquina en la región de Los Ríos. No sé si tiene información de eso. Tuvimos información hace algunos momentos, iba el delegado presidencial a la zona, estábamos recibiendo información policial. No tengo en este momento toda la información para poder entregarla, pero sí nos llegó un reporte hace algo más de 1 hora. Bien, ministro. Una situación, por supuesto, que nos preocupa. Sí, no, me imagino que sí. Vamos a ir recabando también antecedentes. Ministro Delgado, muchas gracias por hablar con CNN. Que tenga buen día. Gracias, Fresia. Buenos días. Nos vemos.